Entonces hoy vamos a ver los tipos de orden con coordenadas enteras. ¿Ok? Entonces ya vimos la clase pasada lo que eran los tipos de orden en RD, nada más era que para cada terna, en el plano es que para cada terna te fijas en la orientación, ¿no? Si va a la izquierda, a la derecha o si definen puntos colineales. Y entonces la matriz lambda, que era esta matriz de que para cada IJ te fijabas cuántos quedaban a la izquierda del punto I del punto J. Ujú. Y nos da una manera de guardar la información del order type. Pues a partir de la matriz lambda, podemos recuperar el tipo de orden, ¿no? Entonces, y eso nos guarda una vez que tenemos la matriz lambda, podemos recuperar el tipo de orden y con eso podemos saber pues, la información combinatoria. Entonces, tenemos una representación de tamaño n cuadrada log n bits. N cuadrada de entradas y en cada entrada guardamos un número logarítmico de bits. ¿Ok? Pero a lo mejor nos gustaría guardar un representante con coordenadas enteras para fijar ideas. O coordenadas flotantes. Es mejor pensar en bits para no estar pensando en punto flotante, ¿no? Pero vamos a pensar que los guardamos con bits, pero no necesariamente es con bits. Podríamos usarlo con punto flotante. El chiste es que podamos calcular bien la vuelta a la izquierda y la vuelta a la derecha y no tener problemas de precisión. Entonces, bueno, ¿a qué va todo esto? Pues resulta que Goodman, Pollack y Stormfeld demostraron que existen tipos de órdenes de n puntos tales que toda realización con coordenadas enteras requiere tamaño 2 a la 2 a la c por n. O sea, doblemente exponencial. Si tú lo quieres representar con y les iba a preparar la prueba, pero había que meter más temas y yo nunca la había visto. No está tan difícil, pero es interesante. Pues básicamente la idea es de que cada paso vas forzando o sea, vas acomodando los puntos de manera de que en una especie de invariante, no importa cómo lo representes, como que este tamaño con respecto a este tamaño tiene que tener cierta relación. Y esa relación va aumentando doblemente exponencial. El problema de que sea doblemente exponencial es que si tú calculas los bits, pues entonces, y sacas logarítmicos, esto es un número exponencial de bits. Entonces hay tipos de orden realizables, o sea, que los puedo dibujar en el plano. Porque algo que no mencioné es que también puedo yo hablar de tipos de órdenes no realizables. O sea, les doy una matriz lambda, cualquiera, y les digo, pues esta es una matriz lambda, ¿no? Y ustedes podrían correr un algoritmo con esa matriz lambda, porque pues tienen la vuelta a la izquierda o a la derecha. El problema es que no toda matriz lambda viene de un tipo de orden. O yo puedo definir en abstracto tuplas, ternas, digo, no, I, J y K es a la izquierda, I, J y L es a la derecha, etcétera. Pero a lo mejor no existe un conjunto de puntos que realice ese tipo de orden abstracto. Entonces hay muchos más tipos de orden abstracto que tipos de órdenes realizables. Pero lo que ellos encontraron es tipos de órdenes realizables, o sea que los podría realizar como conjuntos de puntos en el plano, pero que cualquier realización con coordenadas enteras va a requerir una coordenada de tamaño exponencial. Y eso, pues el número de bits que necesitas para guardar una representación de ese tipo de orden es exponencial. Bueno, sorprendentemente, tú puedes guardar la información que te interesa y operar con el tipo de orden en tamaño polinomial si te deshaces de la representación explícita. ¿Okay? Bueno, entonces, eso es lo primero que sorprende, que hay tipos de orden que requieren un número exponencial de bits. Pero por otra parte demostraron que al menos no se requiere más de un número doble exponencial de bits. O sea, cualquier tipo de orden realizable se puede realizar con coordenadas enteras de tamaño 2 a la 2 a la n. ¿Ok? Bueno, entonces ahí las cosas. Entonces, ahora, algo que empezamos a hacer acá en el Simbes fue que cuando estábamos trabajando con problemas tipo de ergoseques y estas variantes que ya vimos, pues resulta que los mismos ejemplos aparecen una y otra vez. O sea, no es como, me acuerdo de este libro de topología, de contraejemplos en topología, ¿no? Un librito con puros contraejemplos de, no pasa que sea Hausdorff, bueno, igual en gráficas hay cantidad de gráficas, ¿no? La gráfica ¿cómo se llama esta? De Petersen, etcétera, ¿no? Pero en conjuntos de puntos hay muy pocos ejemplos.
Entonces eso hacía que cada vez que te enfrentabas a un problema nuevo, pues dices, ah, pues ¿cuánto vale en el conjunto de Horton? Ya ahí te pones a calcularlo a ver cuánto vale en el conjunto de Horton. ¿Cuánto vale en posición convexa? ¿Cuánto es esto en el doble círculo? Y pues eso es andar haciendo las cuentas y pensamos que deberíamos de tener programas para generar esas instancias, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué tal si tú quieres lo más fácil, ¿no? Conjuntos en posición convexa. O sea, dame un programa que genere conjuntos en posición convexa. Y dado que, por ejemplo, si lo hacemos en Python, Python tiene enteros arbitrariamente grandes. Entonces, cualquier operación con enteros en Python va a ser correcta. ¿Okay? Por ejemplo, si ustedes hacen una operación con enteros en C, la precisión de C es de 64 bits, me parece. Ahora, con las arquitecturas 64. Entonces, una vez que pasas de 2 a la 64, ese número se da la vuelta y te van los negativos. ¿Ok? Entonces, si tú no puedes hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, aquí defino factorial, ¿no? Y yo en Python puedo calcular factorial de 100. Este es un número enorme, pero Python lo calcula sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo único que pasa es que lo que hace Python cuando empieza a operar con enteros y mientras los enteros sean pequeños, los hace tipo C. Y una vez que rebasan cierto valor, cambia la representación interna. Y ahora cada operación te cuesta más tiempo, porque son más bits los que tienes que revisar. ¿Ok? No es como en algoritmos que siempre consideramos que todas las operaciones tardan tiempo constante. Si el número de bits aumenta, pues ya no tarda tiempo constante. Entonces, bueno, todo eso es para decir que, ok, pues tenemos una buena motivación para un problema. Es realiza configuraciones de puntos con coordenadas enteras, o sea, que tengan el mismo tipo de orden, pero que esas coordenadas enteras sean lo más pequeñas posibles. ¿Ok? Y esto, como les decía, hablé de eso en los encuentros, en julio. Bueno, mi primera transferencia era, ellos fueron mis asesores de doctorado, Jorge Urrutia y Ferrón Hurtado, entonces copié esa misma transparencia. Jorge, sí, ahí sigue, la UNAM. Sí, sí. Y bueno, dibujando configuraciones conocidas, ¿no? Lo más fácil, posición convexa, ¿no? Entonces, supongamos que queremos dibujar posición convexa. Una primera idea es pues la parábola, ¿no? Y cuadrada, pues eso es, funciona, ¿no? Me da posición convexa. Pero a ojo, pues lo que pasa es que aquí tienes como que en el eje de las X, N, y el eje de las Y que es en N cuadrada, ¿no? Nos da la impresión que eso, pues, es como mucho desperdicio. Nos gustaría hacerlo, la idea es hacerlo en la malla lo más pequeña posible. Por ejemplo, esto tiene volumen N cúbico. Resulta que se puede hacer en volumen N cúbico, pero de manera que cada lado tenga tamaño N a la 3 medios por N a la 3 medios. O dicho de otra forma, en coordenadas de tamaño N por raíz de N. O si le sacan logarítmicos, 1.5 por logaritmo base 2 de N. ¿Ok? Y bueno, resulta que ese problema lo resolvieron hace casi 100 años y Jarnik lo resolvió porque él lo que quería era construir polígonos pues claramente no estaba interesado en escribir programas en Python y quería construir curvas que pasaran por muchos puntos de la latiz relativos a su curvatura. ¿Ok? Y esos ahora se conocen como los polígonos de Jarnik. Entonces, ¿cómo lo hace Jarnik? Pues toma un punto, toma el origen, se fija en una vecindad del origen y se fija en todos los vértices que son visibles desde el origen. Es decir, que si yo me paro en el origen y me voy a este punto, ¿no? Pues no hay otros puntos de la malla en medio. Ajá. Ese problema lo estudió Euler hace mucho tiempo y es una fracción constante del número del área del círculo. Y eso también se sigue del teorema de Minkowski. Pero bueno, sin entrar en detalles, si tú tomas una cierta área, creo que no me acuerdo la proporción, pero creo que como la tercera parte de los puntos que están ahí dentro, pues vas a poder ver. Esto también tiene que ver con teoría de números, porque la condición para que los puedas ver desde el origen es simplemente que X y Y sean primos relativos. Lo pienso en un momento, esa es la condición, porque si no, pues va a haber un vector más chiquito que va a ser justo el que va a ser múltiplo. Ajá.
Entonces, bueno, me fijo, primero lo que haces es construir los que te quedan visibles desde el origen. Esto lo puedes hacer en tiempo, de hecho lo puedes hacer en tiempo lineal y los puedes ordenar por ángulo alrededor del origen también en tiempo lineal y te quedas. Entonces los ordenas y observen que tengo la propiedad de que si tengo el vector b, pues tengo menos b. ¿Okay? Y ahora simplemente lo sumo. Entonces tomo el primer vector, que digamos es este, luego tomo el siguiente vector, lo sumo, o sea, voy sumando todos esos, y eso me genera un polígono, ¿no? Convexo, y regreso al origen, porque la suma es cero. Está en posición convexa, está en posición general. Y luego, pues calcula que esto te da n a la 3 medios, ¿ok? Y es lo mejor que puedes hacer. Ajá. Entonces, el doble círculo es una configuración importante y Ferran Hurtado y Mark Noy demostraron, bueno, le contaron el número de triangulaciones y es el conjunto de puntos que tiene que se conoce, que no está demostrado, pero es el que menos triangulaciones tiene. Se conjetura que no puede tener menos que el doble círculo. Y el doble círculo es simplemente pones n medios vértices en posición convexa y en medio de cada arista del polígono, del cierre convexo, empujas un puntito, metes un puntito en medio hacia adentro. O sea, algo así, pues. ¿Ok? Entonces, un polígono convexo y un puntito cerca de cada arista del cierre convexo. Y por eso se llama doble círculo. Son como dos círculos concéntricos. Entonces, bueno, quisimos hacer eso. Lo lógico que nos se le ocurre es pararse en el origen, ordenar por ángulo y colorear alternadamente en rojos y azules, de manera de que me paro en el primer punto es rojo y sumo un azul, ¿no? Y luego, yo quiero hacer este zigzag. Entonces, para hacer este zigzag, después me regreso uno y meto el rojo. ¿Vale? Entonces voy, o sea, no los tomo en orden, sino que voy en zigzag, o sea, tomo azul y rojo. Entonces, esto ya me da este cambio me da el zigzag. Luego, de aquí al rojo, metería el azul, me iría hasta acá. ¿Ok? Y luego metería el rojo. Entonces, con ese zigzag, en efecto, logro generar el doble círculo. Los rojos son los que quedan afuera y los azules quedan adentro. Lo malo es que este conjunto no me queda en posición general. Resulta que tienen colinealidades. Y luego nos tardamos bastante en decir, bueno, pues ¿cómo lo arreglamos? Bueno, bastante, nos tomó un rato estarle pensando. Pues lo que queremos es empujar este punto azul un poco más a la frontera. Entonces, para hacer eso, lo que hicimos es, bueno, ¿cómo se ve esto? O sea, tú pondrías primero, haces este zigzag, ¿no? O sea, primero pones, me regreso un poquito, pongo primero me paro, pongo azul, rojo, ¿no? Entonces, cuando pongo azul y luego el rojo, yo quisiera empujar para acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, duplico. Bueno, primero de entrada me fijo que si yo invierto este orden, o sea, primero sumo el rojo y luego el azul, tengo el reflejado de este punto. Entonces, duplico toda la malla y mágicamente me aparece en este punto aquí en medio. Entonces, en este vector que va de aquí a acá, si yo duplico, multiplico por 4, perdón, tengo que multiplicar por 3. Por 3 para que me aparezca este punto de acá. Entonces, ahí simplemente lo pongo ahí. O sea, en vez de ponerlo para acá, lo pongo de este lado. Y eso es suficiente para que en efecto ya me quede el doble círculo. ¿Ok? Y los puntos que estoy sumando alternadamente son los que están apareciendo aquí en la izquierda. Entonces este es el doble círculo de 8 puntos, el doble círculo de 10 puntos, el doble círculo de 12 puntos, ¿sí? Y así sucesivamente, pero algo que está padre cuando ya tienes los algoritmos es que pues te puedes poner loco y decir vamos a ver los de 500 puntos, los de 1000 puntos, porque el algoritmo corre en tiempo lineal, las coordenadas enteras son de tamaño n a la 3 medios, entonces en principio puedes calcular 1 millón de puntos. Y lo que me encantó es que
la frontera que se genera aquí, porque es este proceso zigzag, este es para 1024 puntos. Entonces, no tengo idea de qué sea, pero se ve padre. Sí. De hecho, sí hay trabajos sobre que analicen los puntos que ves y demás. Por ejemplo, esto claramente tiene una asíntota, no sé si sea no sé que sea una hipérbola, pero pues, tiene cierta complejidad, pues, que me agrada. Y cierta no regularidad, ¿no? O sea, por ejemplo, este cuate se nos coló, pero seguramente hay cosas de teoría de números que ignoro, ¿no? Bueno, entonces esa es la vecindad, eso lo hicimos sí puse, bueno, lo hicimos con, no me acuerdo quién es, bueno, Mario López, estaba Carlos Hidalgo, Pablo Pérez, en fin, para no olvidarme a nadie. Sergey también, Sergey Berg. En fin, entonces eso lo trabajamos. ¿Qué otra cosa hicimos? Bueno, el conjunto de Erdos-Séqueres. El conjunto de Erdos-Séqueres, yo les había dicho que el teorema de Erdos-Séqueres es que para todo este conjunto, para todo acá existe un n de k, tal que todo conjunto de nk puntos tiene un polígono convexo, ¿no? De tamaño k. Pues hay una cota inferior, y la cota inferior es un conjunto de 2 a la k puntos que no tiene un polígono de tamaño k. Y ese es el conjunto de Erdos-Séqueres. Y Erdos-Séqueres describieron el conjunto, pero durante mucho tiempo, bueno, lo describieron, y luego cuando salió el resultado de Goodman y Pollack, de que había conjuntos de puntos que requerían tamaño doblemente exponencial, la gente llegó a conjeturar que esto requería tamaño doblemente exponencial, ¿no? Entonces, después de que hicimos el conjunto de hecho, bueno, o sea, cronológicamente hicimos el doble círculo y salió en la 3 medios. Luego hicimos el conjunto de Horton, que ahorita voy a hablar de eso rápido, y eso tomó n a la log n, que es súper polinomial, pero subexponencial, y se me hizo muy poco. Y entonces cuando el conjunto de Erdos-Séqueres, que creían que no se podía hacer en tiempo, en espacio polinomial, dijimos, no, ha de ser menos, y resultó que era muy poco. No me da chance de platicarles cómo lo hicimos, pero esta es para 16 o para 6 puntos. Esto lo hicimos con Frank Duque y Carlos Hidalgo, y pudimos dar una malla de tamaño n al cuadrado logaritmo de n al cubo. Y de hecho este n cuadrado fue porque no lo pudimos mejorar, porque planteamos una recurrencia que no, con pisos, que nunca pudimos simplificar, y esta es la cota, pero estoy seguro que la respuesta correcta es n a la 1.8. Y los experimentos confirman, o sea, tenemos el algoritmo, pero no podemos decir bien cuál es el comportamiento, pues. Y si tú lo graficas, te da como n a la 1.8. Entonces, al menos cuadrático, y parece subcuadrático. Y conjeturaban que esto no se podía hacer en se conjeturaba que todas las realizaciones requerían tamaño exponencial. Entonces, realmente la primera sorpresa fue que podía ser conjuntos bastante complicados con muy pocos bits, pues. Si esto lo transforman a bits, esto es 2 logaritmo natural, logaritmo base 2D, o sea, 2 log n bits. ¿Okay? Incluso la constante es muy pequeña. El conjunto de Horton, que bueno, ustedes ya se los platiqué, ese lo pudimos hacer en tamaño n a la log n. Ajá. Y eso, si lo transformas a bits, pues es logaritmo cuadrado de n. O sea, sigue siendo súper polinomial, pero el número de bits sigue siendo polilogarítmico. O sea, si ustedes lo piensan, por ejemplo, n, algo de tamaño con n bits, pues son coordenadas enteras de tamaño 2 a la n. Es muy poquito, o sea, realmente crece en tamaño de bits pues, o sea, súper polinomial, pero en tamaño de bits polilogarítmico. Eso también nos trajo a la cuenta a nuevos problemas que propusimos, pero que no hemos intentado, se ven difíciles, que a lo mejor, por ejemplo, este problema de Erdos de los hoyos convexos se valga para mallas de tamaño polinomial. Porque sabemos, porque además probamos que no lo puedes hacer en tamaño
menor, bueno, este debe ser omega mayúscula, pues, no omega minúscula. No lo puedes hacer en tamaño menos de n a la log n. O sea, cualquier realización del conjunto de Horton requiere bits de tamaño n log n. Bueno, perdón, enteros de tamaño n log n. Entonces, si haces en una malla entera de tamaño subpolinomial, a lo mejor es cierto que siempre tienes hoyos arbitrariamente grandes. O a lo mejor que siempre tienes heptágonos, por ejemplo. Entonces, una pregunta es si todo conjunto de tamaño, con coordenadas enteras de tamaño polinomial, siempre tiene un heptágono vacío. Pero eso se ve pues, bastante difícil, pero es un problema que me parece interesante porque sería como una diferencia cualitativa entre los conjuntos con en mallas de tamaño polinomial y después, ¿no? Pero bueno, eso nos puso a pensar en más cosas, ¿no? O sea, en que realmente había mucho más espacio, entre comillas, del que se creía, o sea, más complejidad. Que de alguna manera los ejemplos de Goodman y Pollack de doblemente exponencial eran un tanto extraños. Y de hecho, ahorita les voy a hablar de eso, después, preparando la clase, como que por fin me cayó el 20 de que en efecto eso es lo que está pasando, pues bueno, leyendo otros artículos. Pero bueno, entonces los tamaños de esos enteros eran mucho más pequeños de los que esperábamos. Y eso pues nos trajo más preguntas. ¿Cuántos tipos de órdenes hay con mallas de tamaño polinomial? O sea, ¿no? ¿Cuál es el tamaño, cuál es el número de coordenadas enteras que necesitas para tu order type promedio? Cualquier cosa que eso signifique, porque eso no está bien definido. Entonces, bueno, lo primero, ¿cuántos tipos de órdenes hay? Goodman y Pollack dieron una primer cota. La primer cota es AFD en el número de order types etiquetados, ¿no? Aquí los hago con etiquetas. Que pueda haber con n puntos. Entonces, una cota inferior de Goodman y, perdón, superior, la primera cota superior que demostraron es que esto es de orden, básicamente 4 a la n log n. ¿Ok? Entonces, 4 por perdón, e de e a la 4 por 1 mod. No le hagan caso, esto hay que leerlo como 4, e a la 4 n log n. ¿Ok? Porque esto es básicamente, esto tiende a 1. ¿Vale? Y dieron una cota inferior, como sigue, fíjense. Consideran n puntos en el plano. Y ahora supongamos que quiero agregar el enésimo punto. Entonces, trazo todas las rectas que pasan por cada par de puntos, ¿no? Y eso me divide al espacio en un arreglo de celdas, en un arreglo de rectas. Y Zablavsky demostró que esto tiene al menos n a la 4 entre 8 celdas. Cada celda me da una opción distinta de un tipo de orden distinto de n más 1 puntos. Y ya, eso me da una recurrencia, porque fíjense, empiezo con 3 puntos. El cuarto tengo varias selecciones, en este caso tengo ¿cuántas? 6, ¿no? No, sí. 6, 7. 7, ¿no? Sí, el en medio. Puedo tirar aquí y luego repito. ¿Ok? Entonces me da en cada paso tengo i a la 4 entre 8. Entonces el número de tipos de órdenes es el producto desde igual a 1 hasta n de i entre 1 entre 8 por i a la 4. Y hacen las cuentas y eso les da n factorial a la 4 entre 8n y eso se simplifica por la aproximación de Stirling a 4, ¿qué es? Así 4n log n. Lo importante aquí es pensar en 4n e a la 4n log n. Entonces, eso es la cota, ¿ok? El número de order types. Ahora, consideren un tipo de orden 1, que no sea posición convexa. Etiquetado, como está etiquetado, si le cambio las etiquetas voy a obtener un nuevo tipo de orden. A propósito, no lo tomé en posición convexa porque si está en posición convexa, pues cualquier rotación me da el mismo tipo de orden, pero en general, si no es en posición convexa, todas las etiquetaciones te van a dar tipos de órdenes distintos. Eso quiere decir que apenas tengas un tipo de orden, vas a tener n factorial tipos de órdenes etiquetados porque cambia la etiquetación. N factorial lo puedes escribir por la aproximación de Stirling como e a la n log n. Entonces, para que tengamos muchos tipos de órdenes, queremos algo que sea de la forma e a la c por n log n, para una c mayor a 1.
¿ok? Porque e a la n log n es simplemente factorial, o sea, podrías tener 1 y simplemente lo estás reetiquetando. Ya si tienes e a la 2 n log n, entonces ya tienes muchos tipos de órdenes distintos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hay de, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué hay de solo un tipo de orden, ¿no? O sea, ¿cuál es la malla entera donde puedes tener un tipo de orden? Y eso es un problema viejo de 1917, más de 110 años casi ya. Y lo introdujo Dudeny como matemática recreativa y lo llamó el Neutrino Line Problem. Y es precisamente, o sea, cómo acomodas n puntos en una malla, o cuál es el máximo número de puntos que puedes poner en una malla sin que no haya presión en una línea, ¿no? Y Erdos fue el que dio una primera solución, bueno, no solución, una aproximación a ese problema, porque no, o sea, todavía la cota no está resuelta. Y a Erdos se le ocurrió tomar la parábola, módulo P. Entonces tomas P' y tomas I cuadrada, y eso te da una parábola, pero la tomas módulo P y la tomas en la malla de P por P. ¿Ok? Y entonces, eso resulta estar, puedes demostrar que eso está en posición, ¿cómo se llama? En posición general, porque como es una parábola módulo P, pues cualquier línea le intersectan a lo más 2 puntos, no hay 3 puntos por lineal, pero tienes que tomarte un módulo primo. Y entonces esto es para P igual a 13, ¿no? Entonces, y usando esto con Evaristo, José Miguel Díaz, Carlos Hidalgo, Jesús Llaños y Amanda Montejano, dimos cotas para, o sea, cómo encontrar muchos, ¿no? Tipos de órdenes en mallas de tamaño n cuadrada y n a la 2.5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Usamos una técnica similar a la que usaron Goodman y Pollack, que esta idea de poner puntos, ¿no? Y luego ir agregando uno por uno y contar que tienen muchas opciones. Pero lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, voy a tomar una cantidad de puntos primero, que me voy a reservar sublineal, n entre log n, que es menos de lineal, y los voy a acomodar esos como a mí me dé la gana para que me generen muchas celdas. Ajá. Porque si yo lo intento hacer como Goodman y Pollack, ¿qué problema tengo? Que conforme lo vas haciendo, pierdes control sobre el tamaño de las celdas. Entonces puede ser que tengas una celda que quieras usar y chin, que crees que ahí no hay puntos con mallas enteras, porque es muy chiquita, ¿no? Entonces lo que hicimos es, bueno, tomo P como n entre 4 log n, sublineal, y acomodo, tomo el ejemplo de Erdos, aquí. Observen que una ventaja del ejemplo de Erdos es que en la coordenada X tengo exactamente un punto, ¿no? Entonces pongo una copia de este conjunto acá, una copia de este conjunto acá, roto una copia, la pongo a la izquierda, una a la derecha, y uno los aplasto, y y eso se ve casi sobre una línea, ¿no? Y ahora uno los correspondientes, este con este, y eso me da una celda. Si yo aquí pongo un punto, va a tener un tipo de orden que es distinto que si lo pongo acá. Claro, esta celda, si pusiera todas las líneas, quedaría subdividido, pero me interesa que estén gordas para que tengan puntos con coordenadas enteras. Entonces, luego la siguiente idea es decir, bueno, ok, aquí esto va a tener tamaño n cuadrada, lo demuestras, ¿no? Voy a tener n cuadrada entre 16 log n celdas, ¿no? Y porque es un grid de n por n. Y luego otra vez, tiro un punto, escojo una celda y busco si hay un punto con coordenadas enteras y lo escojo. El asunto aquí es que aquí hay muchos puntos con coordenadas enteras. Con que existe uno que esté vivo, ahorita les explico qué es que esté vivo, lo elijo. ¿Qué significa que esté vivo? Bueno, estar vivo significa que todavía, que no hay otros 2 puntos que me definan una línea y que me lo maten. Ajá. O sea, si yo tiro 2 puntos con coordenadas en este grid, trazo la línea que paso por ellos, pues a lo mejor va a matar muchos puntos del grid. ¿No? O sea, cada línea que tú pongas, pues puede tener muchos puntos con coordenadas enteras, y esos ya no los puedes elegir. Entonces les asignamos vidas a cada cuadrito. Entonces, cada línea me va a atravesar como mucho, fíjense, P por logaritmo cuadrado de n, o sea, la longitud de esto
antes de que esté muerta. O sea, un cuadrado lo pueden tocar al menos p cuadrado logaritmo al cuadrado de n líneas antes de que digas, o sea, si hay menos de esas líneas que lo toquen, todavía sabes que adentro hay un punto con coordenadas enteras. Porque cada línea pues te da esta diagonal. Le echas las cuentas y le das vidas, ¿no? Entonces, me pueden tocar esas líneas y nada más. Entonces, luego acotas en cada paso cuántos cuadrados vivos todavía tienes. Y ya. Y entonces, acotas por abajo el número de cuadrados vivos y resulta que te da esta expresión, el producto desde igual a 1 hasta n menos 4, estos fueron los que te reservaste para el primer paso, y te queda n al cuadrado, el producto esto voy a decir y, perdón, y al cuadrado por 32 logaritmo cuadrado de n, y te queda no, sí es n cuadrada, perdón, porque son n cuadrados celdas. Y te queda e a la 2n log n. Entonces, en una malla de tamaño cuadrático puedes tener e a la 2n log n. Y luego hicimos lo mismo, pero para mallas de n a la 2.5, y ahí tiramos los puntos sobre un polígono regular. Y luego tomamos todos los vecinos que están a una cierta distancia, con todo el propósito de que aquí tener una mallitas, pues. Y eso nos permitió tener más celdas, y en cada paso teníamos un número cúbico de celdas, repetimos el mismo argumento, y nos dio e a la 3n log n. Y luego finalmente, Manfred Schauscher al poco tiempo tomó nuestra idea y ya, o sea, sacó el e a la 4n log n en mallas de tamaño n a la 4. Bueno, el mismo approach, pero él ya lo pudo hacer para obtener el mismo exponente. Y lo único que hace es tomar los puntos muy, muy, muy lejos y toma todos los, o sea, aquí lo que es todas las líneas que van de aquí a todos los puntos de acá. Pero los toma tan lejos que esos se ven como paralelos, o sea, todos los cruces aparecen de este lado. Entonces tiene otra vez una malla, pero su malla, a diferencia de la nuestra, tiene n a la 4 celdas. Repite el mismo tipo de argumentos y le queda e de e a la 4n log n, que en el exponente ya se acerca a lo que hay el número total de order types. Y justo preparando a lo mejor se los platico después. Entonces, la moraleja de esto es que hay muchos tipos de orden en mallas de tamaño n a la 4, pues. Lo cual explica el por qué pudimos realizar estos ejemplos en mallas tan pequeñas. En fin. ¿Qué hay del caso promedio? Aquí tenemos que tener cuidado en cómo definimos el caso promedio, porque el caso promedio, estrictamente hablando, sería tomar un tipo de orden realizable, así sí, de manera promedio, pero ¿cómo defines esa distribución de probabilidad? ¿No? Entonces, lo que pensamos hacer es, bueno, vamos a fijarnos en qué pasa si tomas los puntos y los tiras de manera aleatoria a un cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado de la malla donde puedas realizar ese conjunto de puntos? Y eso lo hicimos con Clemens y yo, Clemens Huemer, y mostramos, aquí ya no se me pasó a ponerlo, que mostramos que para toda epsilon mayor a 0, con alta probabilidad, es decir, con probabilidad que tiende a 1 conforme n tiende a infinito, un conjunto aleatorio en el cuadrado unitario lo puedes realizar con coordenadas enteras de tamaño n a la 3 más epsilon. Y la manera en que lo hicimos es tomar el conjunto de puntos de la malla unitaria, escalarlo, multiplicar todo por n a la 3 más epsilon, y eso ahora queda en una malla de en un cuadrado de n a la 3 más epsilon por n a la 3 más epsilon, y luego simplemente redondeamos. Cada punto lo acercas a su punto más cercano con coordenadas enteras. Y demostramos y luego acotamos cuál era la probabilidad de que eso cambiara el tipo de orden, o sea, que una terna cambiara de orientación. Y demostramos que eso tiende a 0 conforme n tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, un conjunto de puntos aleatorio, pues lo puedes realizar con valor, o sea, con alta probabilidad con una malla de tamaño n a la 3 más epsilon. Y luego, algo que se hizo después
y que ahorita se me olvidaron los autores, fue que descubrieron, es que hay una técnica que se llama Smooth Analysis of Algorithms. Ustedes recordarán cuando vimos programación lineal, que les hablé del método simplex. Y a lo mejor recordarán que les dije que el método simplex, el peor caso era exponencial, pero que en la práctica se funcionaba mejor que cualquier método. De hecho, en la práctica parece ser lineal. Y hubo un artículo, creo que de 2007, que explica por qué y lo que hacen es, bueno, vamos a analizar el caso promedio, pero smoothed, o sea, como suavizado. Entonces, lo que ellos hicieron es decir, a ver, imagínate que doy una entrada al método simplex, ¿no? Entonces, lo que demostraron es que en el espacio de todas las posibles entradas del método simplex, aquellas que hacen que el método simplex tarde tiempo exponencial forman un conjunto discreto. O sea, que si tú lo perturbas con una delta, te vas a una que es de tiempo lineal. O sea, que y eso es muy interesante. O sea, tú puedes pensar en el espacio de las entradas a un algoritmo y la topología que tiene. Entonces, las entradas malas, ¿cómo se ven? Híjole, pues a lo mejor todas viven cerca, ¿no? O sea, si lo perturbas, pues entonces sigues estando malo. Pero en el método simplex están como puntos aislados. Entonces, si es una perturbación de esas entradas, tu algoritmo tarda tiempo lineal. Y eso explica perfectamente por qué en la práctica tarda tiempo lineal, porque en la práctica tiene ruido. Hay un ruido inherente. Entonces, nunca te va a salir algo que haga que el método simplex tarde doblemente, perdón, exponencial, porque por ese ruido inherente al mundo real. ¿Ok? Y entonces, después descubrieron que los order types tienen esa propiedad. Que si tú tomas cualquier order type y lo perturbas por una delta, entonces te cabe en una malla de tamaño n a la 3 más 1 entre delta, algo así. Entonces, los ejemplos de Goodman y Pollack, que requieren tamaño doblemente exponencial, están como que aislados bajo esa métrica, pues cualquier perturbación va a hacer que ya sepan en mallas de tamaño polinomial. ¿Ok? Pues bueno, problemas que se me ocurrieron. Lo que les decía, tomen su problema favorito y pregúntense si cambian las cosas cuando lo restringen a mallas de tamaño polinomial. Y ahí, pues, donde hay que buscarles, donde el conjunto de Horton sea contraejemplo, ¿no? Lo que les decía, la existencia de un caollo. ¿Qué tal por ejemplo, también podemos restringir más? O sea, está el teorema de Erdos-Sekers, ¿no? ¿Qué tal si le reducimos el tamaño? ¿No? De manera de que no podemos realizar el conjunto de Erdos-Sekers. Y de hecho, ahí sí hay más trabajo. O sea, sí hay un trabajo que para Erdos-Sekers, se me olvidó la malla, donde demuestran que no es logarítmico, sino polinomial. Creo que es raíz de n, pues si lo haces en una malla cercano a raíz de n. Pero pues, sugiere que si bajas de cuadrático, a lo mejor puede ser que crezca, ¿no? O sea, lo que trato de decir es, todo conjunto de n puntos tiene un polígono convexo de tamaño logarítmico. El ejemplo de los Sekers necesitas malla aparentemente como n a la 1.8. ¿Qué pasa si te bajas de eso? Dices, bueno, ¿qué tal una malla de tamaño n.7, n.6? ¿Cómo crece el tamaño del polígono más grande? Yo conjeturo que hay una especie de transición de fase, o sea, como que abajito de eso ya es n a la una constante y después de eso ya es logarítmico. Con Frank y Carlos intentamos dar ejemplos del conjunto de los Sekers para mallas todavía más y más pequeñas, pero que dieran polígonos más chiquitos. O sea, más grandes, perdón, que el de los Sekers. Pero ya no nos salió. O sea, estuvimos un buen rato y dijimos, bueno, ya. Entonces eso quedó ahí. Otro problema es, por ejemplo, ¿cuántos tipos de órdenes distintos hay en una malla en un cuadrado unitario? ¿A qué me refiero? Eso habrá que definirlo porque pues en principio puede dibujar cualquiera, ¿no? Pero una manera de decir lo mismo es, si eliges dos conjuntos de puntos distintos, ¿cuál es la probabilidad que tengan el mismo tipo de orden? O si yo hago n conjuntos, elijo n puntos,
m conjuntos de puntos en cuadrado unitario, ¿cuál es el número esperado de tipos de órdenes distintos que voy a ver? Entonces, esa pregunta. ¿Qué más? Ah, sí. ¿Qué pasa con el conjunto de puntos usando la estrategia de Goodman y Pollack? O sea, eso de tomar un arreglo de rectas, elegir un punto y elegir una malla, ¿no? Una celda. Eso yo lo podría hacer de manera aleatoria. En cada paso elijo una celda aleatoria y elijo un punto aleatorio dentro de esa celda y al final obtengo un conjunto de puntos. ¿Cuál es el tamaño esperado en enteros? Si ahora yo trato de realizar eso con coordenadas enteras, ¿cuál es el tamaño esperado de enteros que voy a requerir? ¿Será exponencial? ¿Será n al cubo? Yo creo que es n a la 4 o algo así. O sea, seguramente es polinomial, pero pues, está interesante mostrarlo. Ajá, ¿cuántos? Bueno, no sé, eso es medio absurdo porque es lo mismo. Ajá, ¿cuál es el tamaño esperado? ¿Cuál es sus propiedades? ¿Cuál es el tamaño, o sea, cuál es el tamaño esperado de la cerradura convexa, el número de hoyos, etcétera? Y pues ya, eso paro por hoy. Bueno.